Hola, ¿cómo están? Hola, Vamos a leer hoy el capítulo 6, pero no antes sin hacer memoria de algunas cositas del capítulo 5 que fueron muy interesantes. ujú, Por ejemplo, ahora ya tienen apoyo Adoniram y sus amigos para salir a las misiones. Se creó una junta ujú. que les va a apoyar económicamente y el apoyo espiritual necesario. Y además otra cosa importantísima que sucedió fue Que Adoniram conocía a una chica llamada Anne, que era hija del... que era hija del diácono Hasseltine. Sí, y se enamoró de ella. O sea, le gustó. Y sí, quedó enamoradísimo. De hecho, el capítulo anterior terminaba diciendo estaba enamorado. La vio, la conoció ahí en una comida y quedó con su corazón lleno de maripositas. Su estómago se dice. Ujú. Bueno, vamos a comenzar sin más vueltas. Capítulo 6 y se titula Corsarios. Sí, Adoniram estaba impaciente por regresar a Bradford y para ello empleaba cualquier excusa que le permitiera visitar el hogar de los Hasseltine. Cada vez que los visitaba, se sentía más convencido que, nun- que, que, que nunca de haber encontrado a la mujer de su vida. Transcurrido un mes, supo que había llegado el momento de escribir una carta formal a Anne, a, a quien muchos de sus amigos llamaban Nancy, con el fin de comunicarle sus intenciones. En ella, Adoniram preguntaba a la joven si estaba dispuesta a iniciar una relación de noviazgo formal, siguiendo el protocolo empleado cuando un caballero tenía intenciones de matrimonio. También era costumbre que la señorita se tomase su tiempo antes de dar a conocer su respuesta, ya que no hacerlo así se podría interpretarse como un exceso de interés. Por su parte, por eso, Anne le hizo esperar una semana entera. Pero en su carta, la joven no respondió a la propuesta, pues tan solo expresaba que antes de considerar su ofrecimiento, necesitaría tener el consentimiento de sus padres. Adoniram era consciente de que aún tenía que escribir una segunda carta, tal vez la más difícil de su vida. ¿Cómo explicarles a los padres de Anne su deseo de casarse con su hermosa e inteligente hija y su intención de llevarla al lejano oriente, donde probablemente ambos morirían? Intentaba redactarlo de una forma después de otra. La vela estaba a punto de consumirse y sus ojos estaban fatigados por el esfuerzo. Al último se decidió por la siguiente explicación. Quiero preguntarles ahora si estarían dispuestos a separarse de su hija la primavera que viene y renunciar a volver a verla en esta vida. Si estarían dispuestos a dejarla marchar para someterse a las dificultades y sufrimientos de la vida misionera, a los peligros de una travesía por el océano, a la influencia fatal del clima sureño de Birmania, a toda clase de necesidad y aflicción, a la deshonra, al insulto, la persecución y, tal vez, a una muerte violenta. ¿Estarían dispuestos a todo esto por amor de aquel que abandonó su morada celestial y murió por ella y por ustedes, por amor de las almas inmortales que perecen, por amor de Sión y de la gloria de Dios? Sabía que era una carta cruda y desagradable. Pensó en sus propios padres. ¿Cómo reaccionarían si alguien les escribiera pidiéndoles casarse con Abigail e incluyera en la carta una lista de sufrimientos y penalidades por las que tendría que pasar?
No obstante, a pesar de la franqueza expresada en la carta, sabía que tenía que ser así. Si Anne Hasseltine se convertía en su esposa, tendría que hacer frente a un sinnúmero de dificultades, y Adoniram no quería que su familia la dejase marchar de mala gana o sin ser conscientes del precio que tendrían que pagar. Una semana más tarde, Adoniram recibió la respuesta. Deacon Hasseltine le escribió para decirle que, a pesar de que él y su esposa preferían que su hija más joven no emprendiera un viaje tan peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que tal vez nunca volverían a verla, ninguno de los dos prohibiría su marcha. La decisión de casarse con él y convertirse en la señora Hudson dependía enteramente de Anne. Y cualquiera que fuese su decisión, sus padres la apoyarían. Las visitas de Adoniram al hogar de los Hasseltine prosiguieron. Cuanto más conocía a Anne, más seguro estaba de que ésta no abandonaría todo por él. La casa de los Hasseltine era el centro de actividad social de aquella zona, hasta tal punto que Deacon Hasseltine había construido un edificio anexo a su casa que servía como salón de baile para los jóvenes del distrito. Anne fue la primera de su familia en convertirse al cristianismo. Tenía entonces 15 años. Sus padres y sus hermanos y hermanas no tardaron en seguir su ejemplo. A pesar de la conversión de la familia, los eventos sociales continuaban en el hogar, y Anne era una parte vital de los mismos. Adoniram se asombró al saber de la gran cantidad de muchachos que tenían sus ojos puestos en Anne, muchos de los cuales procedían de familias adineradas y podían ofrecerle el tipo de vida a la que estaba acostumbrada. ¿Cómo comparar eso con una travesía llena de peligros, amén de las penalidades que les aguardaban? El 24 de septiembre de 1810, Adoniram Hudson finalizó sus estudios en el Seminario Teológico de Andover, aunque continuó viviendo allí mismo tras su graduación. A buena parte de sus compañeros les esperaba un puesto de pastor o de ayudante de pastor en distintas iglesias de Nueva Inglaterra, pero Adoniram no tenía otro lugar a donde ir. Estaba esperando que la Junta Americana, nombre elegido por la Iglesia Congregacional para la nueva organización misionera, le comunicara el paso siguiente que debía tomar. Podía haber esperado en casa de sus padres en Plymouth, pero aún faltaba por resolver su relación con Anne. A lo largo de las semanas siguientes viajaron juntos por Nueva Inglaterra disfrutando la enorme belleza del inicio otoñal. Durante aquel viaje hablaron de sus creencias sobre la Biblia, la familia y las misiones. Por fin, mediado el mes de octubre, Anne anunció que había tomado una decisión: casarse con Adoniram e ir allá donde Dios los guiara. Adoniram apenas podía contener su entusiasmo. La joven pareja decidió que se casarían inmediatamente antes de abandonar los Estados Unidos, pero nadie estaba en condiciones de asegurar cuándo sería esto. La Junta Americana había creado un subcomité denominado Comité Prudencial, cuyo cometido era decidir cómo apoyar económicamente a los misioneros que enviara. Esto demostró ser una tarea difícil, por lo cual se determinó que la Junta se humillara ante la Sociedad Misionera de Londres y solicitase que fuese ésta la que se hiciera cargo de proveer el dinero y la ayuda necesaria para enviar a los misioneros. Sobra decir que esto significó un duro golpe para buena parte de quienes estaban involucrados en el proyecto. El recuerdo de la Revolución norteamericana aún estaba presente en la mente de mucha gente. Lo último que deseaba un estadounidense era tener que pedir ayuda a un británico. No obstante,
No existía otra alternativa viable. Por ello, el día de Navidad de 1810, los candidatos a misioneros Samuel Newelt, Samuel Nott, Gordon Hall y Adoniram Hudson se reunieron con la Junta. Los 4 jóvenes fueron formalmente aceptados como misioneros, y Adoniram fue el elegido para viajar a Inglaterra a exponer la petición de la Junta ante la Sociedad Misionera de Londres. Se le compró un boleto a bordo del Packet, una goleta de 3 mástiles que partía de Boston el día de Año Nuevo de 1811. El mal tiempo retrasó la fecha de partida del Packet, que finalmente comenzó su travesía el 11 de enero. Cuando dejó de ver tierra, Adoniram dedicó la mayor parte del tiempo a la lectura. Poco más se podía hacer en aquel pequeño barco que solo contaba con 2 pasajeros más, los cuales hablaban español. En circunstancias normales, el barco hubiera llevado unos 20 pasajeros, pero Francia e Inglaterra estaban en guerra, y se rumoraba que Estados Unidos declararía pronto la guerra a ambas naciones. Los grandes riesgos de aquella época de guerra hacían que esta fuera una travesía reservada a los viajeros más atrevidos o a quienes tenían una necesidad apremiante de cruzar el Atlántico. Adoniram tendría pronto oportunidad de comprobar lo arriesgado del viaje. En la 15ª jornada de travesía se despertó y descubrió que la tripulación estaba presa del pánico. Cuando subió a la cubierta, vio con sus propios ojos el problema. Un barco francés, con sus velas ondeantes al viento, se dirigía hacia ellos. «¡Es un corsario!», gritó el capitán después de mirar por su catalejo. «Está armado. Intentaremos dejarle atrás». La cubierta se convirtió de inmediato en un torbellino de actividad, al tiempo que la tripulación corría frenéticamente de un lado a otro para izar las velas y asegurar las drisas. El capitán, por su parte, intentaba maniobrar el Packet para aprovechar al máximo la fuerza del viento, pero a pesar del esfuerzo desesperado de la tripulación, el barco francés continuaba acercándose. El abordaje parecía cosa de pocos minutos. Adoniram había leído en Boston sobre los corsarios franceses. Eran barcos cuyas tripulaciones habían recibido autorización del gobierno francés para abordar y saquear cualquier nave enemiga. A cambio de la autorización, los corsarios debían entregar a Francia la mitad del botín robado. Esta práctica significaba que los barcos privados tenían el derecho de ejercer las funciones propias de la marina de un país, destruyendo y saqueando a placer barcos extranjeros. Adoniram desconocía cuál sería su suerte si los corsarios abordaban finalmente el Packet, pero sabía que esta era su última oportunidad de recuperar cualquier cosa de su camarote. Abandonó la cubierta corriendo y bajó los escalones de 2 en 2. Cuando llegó al camarote, abrió la puerta de par en par y miró a su alrededor por un momento. ¿Qué debía llevar con él? Su mirada se dirigió al escritorio. Pensó en tomar las Biblias, las 3, una en inglés, otra en hebreo y la última en latín. Sin perder un instante, las metió en su bolsa de tela. Después, recordó la carta que Anne le había escrito antes de salir de Boston y rebuscó en su baúl hasta encontrarla. De repente aparecieron 2 marineros franceses. El fuerte olor a alcohol que se desprendía de sus alientos llegó hasta él. Adoniram estaba asombrado de la rapidez con la que los corsarios franceses se habían apoderado del Packet. Apenas llevaba 3 minutos en el camarote y ya habían caído en manos de los corsarios. En ese momento, cualquier resistencia resultaba inútil. Adoniram
fue empujado fuera del camarote y conducido a la cubierta. «¡Colóquese allá, perros ingleses!», gritó uno de los corsarios con un marcado acento francés. Adoniram fue llevado junto al resto de la tripulación a la parte derecha de la embarcación, donde les separaron en grupos de 10. Inmediatamente les obligaron a descender por una cuerda a unos botes que esperaban para llevarlos al invisible Napoleón, nombre del barco francés. Mientras se mecía con el movimiento del bote, Adoniram se preguntaba qué ocurriría ahora. ¿Llegaría a Londres o volvería a Boston? ¿O sería arrojado al mar y moriría ahogado? Palpó el bolsillo de su chaqueta para localizar la carta de Anne, y con una mano sobre ella se consoló pensando en que si moría, al menos había intentado ser misionero. Los corsarios no tenían intención de matar ni a Adoniram ni a la tripulación del paquet. Todos fueron amontonados y encerrados en la bodega oscura y húmeda del barco francés, sin comida, ni agua, ni letrinas. La única iluminación era un tenue rayo de luz que se filtraba entre el aire polvoriento de la bodega. 3 horas después de su llegada al barco francés, Adoniram notó que el invencible Napoleón comenzaba a moverse hacia adelante y volvían a navegar. Pero, ¿hacia dónde se dirigían? Al mismo tiempo el capitán decidió pasar lista. Todos estaban allí, excepto los 2 pasajeros españoles. «Yo vi cómo se los llevaban a un camarote», dijo uno de los miembros de la tripulación. «Ahora lo entiendo», protestó el capitán. «Los franceses no están en guerra con los españoles. Probablemente los traten como a reyes, o por lo menos mejor que a nosotros». Adoniram no tardó mucho en entender el significado de las palabras del capitán. El resto del día acabó siendo un infierno para él. En medio de una acabó siendo un infierno para él. En medio de una tormenta, y hacinados por debajo del nivel del agua, sin aire fresco para respirar, muchos de los marineros se enfermaron. Adoniram también. El hedor del vómito llenó pronto la bodega. En Andover había vivido un estilo de vida muy sencillo, pero nunca le había faltado agua limpia para su higiene personal y para lavar su ropa. Ahora le resultaba imposible aguantar el olor, y sin letrinas donde realizar las necesidades fisiológicas, la situación no tardaría mucho en volverse insoportable. El único acontecimiento que quebró la monotonía del transcurrir de los días en la bodega fue la visita de un médico francés, que tuvo que colocarse un pañuelo perfumado sobre la nariz todo el tiempo que permaneció entre ellos. Adoniram quería decirle al médico que él no pertenecía a la tripulación, que iba camino de ser misionero, pero no había manera posible de entenderse con él, ya que ni Adoniram hablaba francés ni el médico entendía inglés. En un principio le costó creer lo que le había sucedido. Cuestionó el por qué Dios había permitido que algo así sucediera. ¿Es que acaso no era primordial que hablara con la Sociedad Misionera de Londres cuanto antes? Pero a medida que transcurría el tiempo comenzó a aceptar su situación. Pensó que tal vez era una buena preparación para la vida misionera y pidió gracia para ignorar el hedor que le rodeaba. Recuperó el optimismo que le caracterizaba y decidió aprovechar el tiempo. Encontró un lugar junto a unas cajas en el que apenas había luz para leer, y se dispuso a leer sus 3 Biblias. Con el fin de mantener ágil su mente, leía un capítulo en latín y lo traducía al hebreo. Después leía el siguiente capítulo en hebreo y lo traducía al latín. Una mañana,
Mientras hacía esto, el médico bajó a la bodega. Adoniram observó cómo los ojos del doctor se esforzaban por averiguar lo que leía. Tras acercarse a él, tomó las 2 Biblias y se las puso bajo el brazo. Adoniram quería protestar, pero sabía que era inútil. Cualquier queja era reprimida con un golpe de culata de mosquete. Adoniram se sentó y oró para que le devolvieran sus valiosas Biblias. Algo que sucedió pocos minutos después. —¿Así que hablas latín, amigo mío? —le preguntó el médico en un latín perfecto. Adoniram se quedó boquiabierto. En todos sus intentos por comunicarse con él, nunca se le había ocurrido hacerlo en latín. Ambos mantuvieron una larga conversación, y Adoniram pudo explicar que era un pastor que se encontraba en camino hacia Londres para procurar fondos de apoyo misionero. —Ojalá hubiera sabido esto antes —exclamó el médico cuando Adoniram terminó de hablar. Ahora mismo me ocuparé de que tengas tu propio camarote. En menos de 1 hora, Adoniram abandonaba la bodega y recibía un camarote y la posibilidad de bañarse. Aquella noche cenó con el capitán y con los 2 pasajeros españoles del paquet, y aunque no pudo entender lo que decían, agradeció la buena comida y bebida. A partir de entonces, pasaba la mayor parte del tiempo posible en cubierta, disfrutando del aire fresco y del sol. Por medio de un miembro de la tripulación que hablaba un poco de inglés, averiguó que se dirigían a Bayona, en la costa suroeste francesa. Un día, mientras oteaba el horizonte, su corazón comenzó a latir aceleradamente. Tal vez, después de todo, no acabaría en Francia. Divisó un bergantín grande y bien armado en el que ondeaba la bandera británica. El bergantín, después de divisar al invencible Napoleón, inició su persecución. Adoniram observó el afán de los marinos franceses por desplegar más velas. El invencible Napoleón era una nave más pequeña y ligera, de gran maniobrabilidad en el agua. En menos de 1 hora, aquel barco de guerra británico había desaparecido en el horizonte, y con él sus esperanzas de rescate. Adoniram no volvió a ver más barcos británicos durante el resto del viaje. Por fin, el invencible Napoleón atracó en el puerto de Pasajes, España, donde desembarcaron los 2 pasajeros españoles. Él, por su parte, tuvo que permanecer a bordo. En camino a Bayona, contempló con admiración los Pirineos, que se alzaban majestuosos en el horizonte hacia el este. La llegada al puerto de Bayona no se hizo esperar mucho. Una vez que el barco fue amarrado, la tripulación del paquet fue conducida fuera de la bodega. Su aspecto era deplorable y no podían aguantar la claridad de la luz del día. Adoniram desconocía lo que sería de él, ya que no pertenecía a la tripulación. Un leve pinchazo de bayoneta en la espalda fue su respuesta. —¡Tú, allá con el resto! —gritó un marinero en francés. Adoniram había aprendido algunas palabras en francés y sabía exactamente lo que se esperaba de él. Después de unirse a la tripulación del paquet, les ataron con una cuerda larga y empezaron a marchar por la plancha hacia la calle que estaba abajo. El olor putrefacto que provenía de los cuerpos sucios de la tripulación le causaba náuseas. ¡Más rápido! ¡Más rápido! —gritaba el marino de la bayoneta. Adoniram sintió el tirón de la cuerda enfrente de él y caminó hacia adelante, en dirección a la muchedumbre que se apartaba a su paso. La gente los insultaba y escupía. Adoniram sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? Se encontraba en un país extranjero, atado a otros 2 hombres, camino de la cárcel. Haciendo uso de todo el francés que había aprendido a bordo del invencible Napoleón, comenzó a gritar a la gente que les contemplaba. Eso pensaba al menos.
que él era un ciudadano estadounidense y que debían ponerle en libertad de inmediato. Sus palabras provocaron un resultado inesperado en la multitud, la cual se puso frenética cuando las escuchó. Se burlaron de él y se rieron hasta que se les salieron las lágrimas. Después de varios minutos, Adoniram entendió que debía estar empleando palabras inadecuadas y que estaba causando más mal que bien. Así que decidió gritar en inglés: «Esto es un atropello. Soy ciudadano de un país que no está en guerra con el suyo. ¿Cómo se atreven a capturarme en alta mar y traerme aquí en contra de mi voluntad? Exijo que me lleven ante un juez de inmediato». Uno de los guardias que conducía a los prisioneros elevó su pistola y amenazó con golpearlo, pero Adoniram seguía gritando. Sabía que si terminaba en la cárcel con los marinos británicos, podrían pasar varios años antes de que volviera a ver la luz del sol y recobrara su libertad. Anne la aguardaba para casarse con él a su regreso a Boston, y la Junta Americana esperaba que consiguiera el dinero necesario para enviar a los primeros misioneros estadounidenses. Pero sobre todo, el pueblo birmano necesitaba escuchar el Evangelio. Adoniram no podía permitir que le encerraran en una prisión, así que elevó su voz y continuó gritando. Y gritando, se acabó el capítulo. ¿Qué cosa, Mica? Ajá. Le atraparon el barco, lo llevaron a este barco francés, a este corsario. Sí. Quedó puesto con los ingleses, porque como hablaba inglés, todos pensaban que él era inglés también. Ajá. Los españoles tuvieron la oportunidad de ir a otros camarotes limpios. Finalmente este médico pudo hablar con él, gracias a Dios, que vio la Biblia en latín. Sí. Y descubrió que Adoniram hablaba latín, se comunicaron en latín. Adoniram le dijo lo que había sucedido y bueno, y lo sacó, le dio la libertad por lo menos para que pueda salir a cubierta, bañarse, comer con el capitán. Uh-huh. Pero una vez en Francia lo tomaron otra vez más por inglés. Sí, bueno, hay que recordar que esto es la continuación, además de que dice lo del primer capítulo, no sé si se acuerdan. Ah, todo empezó ahí, sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? En el capítulo 1 comenzó con estos acontecimientos, así que ahora hemos llegado ahí. Uh-huh. Ay, veremos qué pasa con Adoniram. Está complicado, pero bueno, si quiere ser misionero, quizás después sucedan otros hechos aún más difíciles. Si es que sale de esta. Bueno, suponemos que sí, porque aún quedan varios capítulos. Sí, además, Dios lo ayudó una vez, ¿por qué no le va a ayudar otra? Uh-huh. Dios es fiel y hasta que no cumpla todo su propósito en nuestras vidas, Él nos va a mantener con vida. Sí. Hasta el día que Él diga, bueno, listo, ya cumplí mi propósito, ahora te llevo a casa a descansar. Uh-huh. Bueno, espero que estén muy bien, que Dios les bendiga muchísimo. Sí. Y será hasta el próximo capítulo. Hasta la próxima.